Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de analizar, de dar mi opinión, de expresar mi idea, lo que yo pienso, lo que yo creo. Cuando se habla de las posibilidades que existen entre el expresidente Leonel Fernández y el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, de uno de esos dos activos políticos de República Dominicana, de alcanzar la presidencia en la segunda vuelta. Señores, parece mentira, pero cuando tú analizas el comportamiento político de República Dominicana, el dominicano escucha y habla de política a las 24 horas del día. Y también los 7 días de la semana. Razones por las cuales todavía no se ha proclamado el presidente de la República. Y ya son muchas las organizaciones políticas que de una forma u otra están creando las condiciones para las elecciones de 4 años en el futuro, propio de la actividad de República Dominicana. Pero no cabe duda que cuando se habla de ese tipo de activismo político, proselitismo político, ya sea bajo techo o en la calle, República Dominicana, al dominicano le meten la política como sea. Otro aspecto a considerar también es que todavía nosotros no sabemos quién ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta en República Dominicana y ya nosotros estamos de una forma u otra tratando de pronosticar, crear proyecciones de quién podría ganar en una segunda vuelta en caso que el Partido de la Liberación Dominicana quede en un segundo lugar o en caso que el Partido de la Fuerza del Pueblo quede en un segundo lugar. No cabe duda que como forma de ambos líderes políticos de alcanzar la presidencia en una segunda vuelta, hay una serie de cualidades, condiciones que tienen que darse, pero también al momento de hacer cualquier tipo de reunión o de pacto electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido La Fuerza del Pueblo, hay cierta dinámica que tú debes conocer cuando se habla del comportamiento político del expresidente Leonel Fernández y el comportamiento político de Abel Martínez. Realmente el expresidente Leonel Fernández, en caso de que quede en un tercer lugar, va a apoyar la candidatura de Abel Martínez, el candidato del PLD. De igual manera, ¿qué posibilidades hay de que Abel Martínez, en caso de que el PLD quede en un tercer lugar, va a apoyar la candidatura del expresidente Leonel Fernández? Son conclusiones que en este momento nadie conoce. Pero cuando tú observas lo que es la actividad política durante 20, 30 años, del expresidente Leonel Fernández, durante 20 años de Abel Martínez, realmente en este momento nadie puede asegurar que dicho compromiso político va a suceder, porque eso implica la muerte política de uno de los dos. Si Leonel Fernández de una forma u otra apoya las aspiraciones presidenciales en una segunda vuelta de Abel Martínez, eso te dice a ti que Leonel Fernández como líder político en República Dominicana simplemente desaparece. Una condición de poder político que yo no creo que el expresidente Leonel Fernández lo va a dejar, porque eso es parte de su ADN, es como él piensa. Leonel Fernández se ve a sí mismo como un mesías, como un sabelotodo, un individuo que realmente él cree que él es el único que tiene las grandes soluciones cuando se habla de República Dominicana. Pero hablemos un poquito también de Abel Martínez. ¿Realmente ustedes creen que Abel Martínez va a apoyar las aspiraciones presidenciales en una segunda vuelta del expresidente Leonel Fernández? Lo cual implicaría la derrota del Partido de la Liberación Dominicana como organización política, y no hablemos de la derrota electoral de Abel Martínez como candidato, pero producto de la juventud, él puede optar en el 28 por esa candidatura. No así
el Partido de la Liberación Dominicana. Si el Partido de la Liberación Dominicana tiene un tercer lugar en las elecciones del 24, eso es la muerte política de esa organización, la cual, a igual que el PRD, a igual que el Partido Reformista, se convertirá simplemente en un partido bisagra desde ahí en adelante. A menos que en el futuro no aparezca un nuevo líder joven, con idea innovadora, con carisma y con esa capacidad de persuasión, para de una forma u otra cargar con esa organización política, algo que el PLD en este momento no tiene, algo que Abel Martínez lamentablemente no posee. No cabe duda también que yo soy de lo que pienso que para tú llegar a una conclusión a año y medio de las elecciones, realmente es un poco prematuro predecir quién va a ser el candidato a la presidencia por el PLD o por el Partido La Fuerza del Pueblo cuando se habla de las elecciones presidenciales. Ahora, ¿quién va a ser el candidato de esa mezcla de dos partidos, los cuales tienen una misma madre que se llama el PLD? Va a representar la corriente del PLDismo en una segunda vuelta. El tipo de trabajo que yo voy a tratar de conversar contigo, si tú me tienes la paciencia y tú crees que tu tiempo realmente en este momento, entretenerse conmigo es algo que vale la pena. Para este tipo de trabajo yo voy a tratar de hablar un poquito de lo que son los pros y contras del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato a la presidencia, Abel Martínez, de ser el candidato a la presidencia en una eventual segunda vuelta. Hablando en términos hipotéticos, es posible. Pero también voy a hablar de los pros y contras del Partido La Fuerza del Pueblo en caso de que el expresidente Leonel Fernández sea elegido el candidato a la presidencia en una segunda vuelta, que de una forma u otra aglomere lo que es la familia PLDista detrás del expresidente Leonel Fernández. No cabe duda que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana en comparación al Partido de la Fuerza del Pueblo, una de las cosas que el PLD le lleva al Partido de la Fuerza del Pueblo es la capacidad de dinero. Y no cabe duda que en República Dominicana, producto del clientelismo político, el alto costo de hacer política, el pago de logística, el tú darle los 500 pesos al compañero, el tú pagar el pasaje, el tú pagar una campaña política, el tú pagarle a todos esos blogueros que están en las redes sociales, el tú pagarle a ese tipo de individuos que son operativos políticos en todos los canales de televisión, que de una forma u otra el partido tiene que pagarle como una forma de ese individuo promover lo que son las aspiraciones del PLD y por el otro lado disminuir las aspiraciones del Partido Revolucionario Moderno. Algo que si tú haces la comparación, la Fuerza del Pueblo no está a ese nivel. Es algo que el Partido de la Liberación Dominicana le lleva al Partido de la Fuerza del Pueblo, lo cual es un elemento positivo si tú eres militante del Partido de la Liberación Dominicana. Otro elemento a considerar que yo siempre he creído, producto de que el Partido de la Liberación Dominicana estuvo gobernando por 20, 24 años, eso te dice a ti que ellos tuvieron el tiempo suficiente para crear lo que yo llamo una estructura política buena, fuerte y que trabaja. Claro, esa estructura política está simplemente manejada y fue manejada por el recurso que se llama el dinero del Estado. Y no cabe duda que cuando se habla de esa estructura política en República Dominicana es necesario. Si tú quieres de una forma u otra dar a conocer cuáles son las propuestas políticas de tu candidato y de una forma u otra de tratar lo que el gobierno está haciendo. En el caso de la Fuerza del Pueblo, vamos a ser francos, la Fuerza del Pueblo no tiene una estructura política a nivel nacional que compita con la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana. Hablemos también de eso que yo llamo la estructura de campaña. La estructura de campaña es un organismo que se crea cuando empieza realmente la campaña electoral en República Dominicana. Usualmente este tipo de estructura de campaña se activa 6 meses, 9 meses antes de las elecciones.
Cuando se habla del partido La Fuerza del Pueblo, ellos no tienen una estructura de campaña que sea superior a la estructura de campaña del Partido Liberación Dominicana, lo cual desde mi punto de vista es un punto a su favor. Cuando se habla de la promoción de las propuestas políticas, la estructura de campaña del PLD es sumamente eficiente. Sin embargo, el partido La Fuerza del Pueblo simplemente cuenta con lo que el expresidente Leonel Fernández pueda decir en uno que otro meeting bajo techo o una que otro tipo de comparecencia que él tenga en la televisión dominicana. Por ese lado, el PLD supera al partido La Fuerza del Pueblo. Algo que nosotros tenemos que analizar es qué partido en términos de porcentaje de votantes en República Dominicana tiene más. Según los datos ofrecidos por la Junta Central Electoral, en las elecciones del 20 el PLD sacó alrededor del 34% de los votantes, lo cual es una suma significativa, contrario al partido La Fuerza del Pueblo que solamente sacó un 9%. Si tú te sientas a mirar esos números de una manera fría, eso te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido 2 veces más fuerte en la capacidad de movilizar los votantes de su partido que el Partido La Fuerza del Pueblo, lo cual también es algo negativo que afecta a la candidatura del expresidente Leonel Fernández y beneficia a la candidatura de Abel Martínez. Y otro punto bueno que tiene Abel. Otro elemento que yo siempre he creído que es sumamente importante cuando se habla de República Dominicana es el elemento que todos conocemos como el manejo de la comunicación. Y más en un país como República Dominicana, clientelista, donde la mayoría de los candidatos son vendesueños, donde la propuesta política, aunque no están acorde con la realidad de la nación, ellos te lo dicen como si fuera una verdad, aún ellos sabiendo que no existen los recursos, pero tampoco el material humano para ellos implementar ese tipo de política que ellos están promoviendo. Aquí es donde el manejo de la comunicación, cuando tú analizas el comportamiento político y comunicacional del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 25 años, vamos a ser francos, es mucho mejor que el Partido de la Fuerza del Pueblo y también es mucho mejor que el Partido Revolucionario Moderno. Es otro punto a su favor que tiene Abel Martínez en su posibilidad de ejercer el candidato a la presidencia de una especie de bloque opositor en una segunda vuelta. Yo escuché los otros días que cuando se habla del jefe de campaña de Abel Martínez, él nombró a Francisco Javier García, lo cual cayó como una manera positiva por muchos PLDistas. Yo no soy PLDista, pero yo creo que eso demostró cierto nivel de debilidad de Abel Martínez cuando se habla de él tener el control de la comunicación y de la programación y, ¿por qué no?, de ese elemento de estructura política dentro del PLD. Mucha gente dirá, no, pero que Abel Martínez fue que lo eligió. Sí, está bien, ok, yo te lo voy a creer. No, eso fue Danilo Medina que se lo impuso. No perdamos en eso. Es posible que como vocero de campaña, a lo mejor como una forma de darle ese tipo como de cosita a Domingo Brito, a verlo nombre como vocero de su campaña, lo cual es un elemento que a lo mejor no se cae de la mata. Y yo diría, bueno, es una forma también de mostrar que hay unidad detrás de la candidatura de Abel Martínez. Porque en República Dominicana la gente no habla de realidad, la gente habla de percepción. Y el PLD está obligado a crear la percepción. Cuando se habla de la unidad dentro de esa candidatura presidencial, empujando todo un 100% las aspiraciones presidenciales de Abel Martínez. Si Abel Martínez sigue a Domingo Brito, realmente también es otra señal de que Abel Martínez no tiene control del Partido de la Liberación Dominicana. Y más adelante, en otro tipo de análisis, yo le voy a explicar a ustedes por qué. No cabe duda que cuando se habla de los pro y en contra que tiene el PLD y la Fuerza del Pueblo en sus aspiraciones de ganar la presidencia en una segunda vuelta, en caso de que pase, yo siempre he creído que la capacidad que tiene un candidato es sumamente importante. En un país, como dije anteriormente, clientelista, el cual la mayoría de los votantes compran los sueños de una clase política mentirosa, demagoga y farsa, pero sobre todo mentirosa. Y República Dominicana, la mayoría de los votantes tienen una memoria corta.
en la cual hay una serie de cualidades que si ese candidato lo muestra cuando se habla del dominio del discurso y la oratoria, es un punto a su favor, lo cual crea cierta simpatía de algunos votantes que les gusta elegir a personas que muestran que saben mucho aunque no sepan de nada. Cuando tú haces la comparación entre el candidato a la presidencia del PLD y el candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo, vamos a ser francos, Leonel Fernández se lleva a Abel Martínez, pero por un largo trecho. Porque hasta este momento, Abel Martínez, tal vez porque su campaña electoral no ha empezado todavía, nadie conoce ningún tipo de propuesta política que sea específica cuando se habla de los enormes desafíos que la sociedad dominicana tiene en este momento, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de migración, cuando hablamos del alto costo de la vida, también cuando hablamos de los grandes apagones, cuando hablamos de las importaciones, exportaciones, pero el factor más crítico, cuando hablamos de la enorme cantidad de endeudamiento externo por la cual está atravesando República Dominicana en este momento. Cuando Abel Martínez domine esos tópicos, entonces yo podría decir que él está a la par con el expresidente Leonel Fernández. Por ese lado, cuando se habla de propuesta política y dominio del electorado en República Dominicana en su capacidad de una forma u otra, no voy a decir embrutecer, de dormir a la clase votante dominicana, no cabe duda que el expresidente Leonel Fernández le puede dar clase a Abel Martínez. Otro elemento a considerar, yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana, muchas veces hay cierta deficiencia con buen manejo de campaña, lo cual ocurrió durante el gobierno de Danilo Medina. Y no cabe duda que Danilo Medina se favoreció de ese asesoramiento que le dio el tipo de Brasil. ¿Cuál es el nombre? Que ustedes conocen, que yo no voy a mencionar en este canal. Pero no cabe duda que Danilo Medina, aún teniendo un discurso pobre, él captó la atención de muchas personas que les gustaba el tipo de discurso que él decía. Aunque cuando estuvo en la presidencia no habló nunca. Porque todos sabemos de la deficiencia que tiene Danilo Medina a la hora de hablar de un discurso sin utilizar esa cosa que nosotros tenemos en la parte de atrás de la pantalla para uno no equivocarse. Yo soy de lo que creo que cuando se habla de la figura de Abel Martínez es un problema negativo que la campaña de imagen de Abel Martínez va a tener que trabajar con él. Lo cual desde mi punto de vista es otro punto a su favor cuando se habla del expresidente Leonel Fernández. Otra cosa que yo siempre he creído es cuando se habla de esa capacidad que tienen los aspirantes a la presidencia, como de crear ese tipo de empatía, como de caerle bien a los votantes. Es cosa como que en países como el de nosotros, donde el tipo de propuesta política a nadie le importa, es bueno tenerlo. Y cuando tú escuchas lo que son los discursos de Abel Martínez, porque vamos a ser francos, Abel Martínez tiene un pasado político. No cabe duda que el discurso de Abel Martínez, desde mi punto de vista, no es un discurso que capta la atención de ese tipo de ente político que le gusta a la gente que le hable bonito, que lo engañe y que le diga todas esas frases bonitas que ellos quieren escuchar. Por ese lado, el expresidente Leonel Fernández le puede dar clase a Abel Martínez de cómo producir un discurso político con una oratoria que de una forma u otra llame a la simpatía de esa clase votante que no lo conocen, ni tampoco siguen lo que es su vida política en República Dominicana, lo cual es un punto a su favor del expresidente Leonel Fernández. Cuando se habla de eso que la gente llama la ideología política, entre Abel Martínez y el expresidente Leonel Fernández no hay mucha diferencia. Aunque cuando tú escuchas los discursos del expresidente Leonel Fernández, tú crees que tú estás hablando con un hombre liberal. Pero en su comportamiento, Leonel Fernández se comporta como un individuo de la derecha y Abel Martínez se comporta como un individuo de la extrema derecha. Aquí yo soy lo que creo que Abel Martínez tiene que hacer una especie de cambio y tener un tipo de discurso un poquito más moderado. Porque vamos a ser francos, cuando se habla de la clase media en República Dominicana y los sectores más populares, ese tipo de discurso de derecha no vende. Y eso lo sabe el expresidente Leonel Fernández. Por eso durante la campaña él te ensarza con un paquete de discursos como una forma de crear un mundo de sueños y un tipo de propuesta política que él no va a someter, que él no va de una forma u otra a promover cuando llegue el gobierno. Pero al pueblo dominicano le gusta
que lo allanten. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es qué tan alta es la tasa de rechazo entre Abel Martínez y Leonel Fernández, el cual es un factor sumamente importante cuando se habla, primero, de la posibilidad de hacer un buen papel en las elecciones presidenciales y también la posibilidad de buscar lo que es la presidencia de la República, producto de un acuerdo político en todos los grupos de oposición en una segunda vuelta. Aquí es donde yo soy de lo que pienso que, dependiendo de la capacidad o de ese porcentaje de personas que rechazan o aprueban la candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández, rechazan o aprueban lo que es el discurso político de Abel Martínez, es un elemento que debe tomarse en cuenta cuando se habla de cuál figura va a ser ese aspirante a la presidencia, cuando se habla de la unidad en la oposición en una segunda vuelta. Mucha gente dirá que en este momento Abel Martínez tiene una tasa de rechazo bajo, contrario al expresidente Leonel Fernández, porque realmente a Abel Martínez no lo conoce nadie. Esa es la única razón. Y acuérdate que Abel Martínez pasó en la cuestión esa de la Cámara de Diputados, donde lo que él hacía o no hacía no era de conocimiento público. Y cuando se habla de la alcaldía de Santiago, con esa capacidad de manipulación de la información que tiene Abel Martínez, créemelo, Abel Martínez es un ángel cuando se habla de la clase votante en Santiago. Pero, producto de las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que aceptar algo. Así como el Partido de la Liberación Dominicana tiene mecanismos, pues de una forma u otra, denigrar lo que es el trabajo del gobierno de Luis Abinader y su candidato a la presidencia, de esa misma forma, todos esos muertos que Abel Martínez tiene metido en el zafacón, como dice algunos, todos esos muertos políticos van a surgir de nuevo, lo cual, tú quieras aceptarlo, no, va a aumentar lo que es ese porcentaje de personas que rechazan la candidatura de Abel Martínez. Contrario al presidente Leonel Fernández. A Leonel Fernández se le ha dicho de todo, y ya ese rechazo de la población ni sube ni baja, porque ya todo el mundo sabe y se ha dicho todo sobre él, contrario al aspirante a la presidencia del PLD, Abel Martínez. Otro elemento que favorece la candidatura del expresidente de la República, aspirante a la presidencia del partido La Fuerza del Pueblo. No cabe duda también que cuando se habla de las diferentes alianzas políticas, con mira a la primera vuelta, es posible que nosotros vemos que todas esas organizaciones pequeñas que a lo mejor sacan 10.000, 15.000 votos, una parte se alía hacia el PLD, otra hacia el Partido La Fuerza del Pueblo y otra hacia el Partido Revolucionario Moderno, lo cual no va a cambiar en nada, que no simplemente aumentar el porcentaje de la participación de las personas. Pero cuando nosotros hablamos de ese tipo de hacer ese tipo de propuesta política, cuando hablamos de un gobierno en la oposición, en que todas las organizaciones políticas forman un bloque, aquí es donde la cosa se pone sumamente difícil, por las actitudes, temperamento, historial político del expresidente Leonel Fernández, quien yo creo que él no va a aceptar la candidatura de Abel Martínez en una segunda vuelta como candidato a la presidencia con el apoyo del partido La Fuerza del Pueblo, porque implica la muerte política del expresidente Leonel Fernández. En pocas palabras, en una segunda vuelta, el expresidente Leonel Fernández está luchando por la sobrevivencia política de sus aspiraciones presidenciales. Por eso yo veo muy difícil que el expresidente Leonel Fernández, de una forma u otra, apoye la candidatura de Abel Martínez, lo cual muestra al pueblo dominicano que ya el expresidente Leonel Fernández la pava no pone donde ponía. No cabe duda también que cuando la gente habla de ese tipo de pacto político en una segunda vuelta, nosotros podríamos tener algún tipo de ejemplo cuando se habla de las elecciones municipales y congresionales. Vamos a ser francos, el Partido de la Liberación Dominicana, producto de que tiene una estructura política fuerte, ellos tienen candidatos en todas las posiciones selectivas a nivel nacional, contrario al partido La Fuerza del Pueblo,
quien es posible que haciendo una especie de sondeo político de la preferencia de los votantes en determinadas marcaciones o en determinada provincia, eso te dice a ti que el partido La Fuerza del Pueblo va a tener que hacer acuerdo político a nivel de muchas sindicaturas, con el partido La Fuerza del Pueblo, pero también con el Partido Revolucionario Moderno. Es una realidad que todos conocemos. Pero aquí estamos hablando de las elecciones municipales, no estamos hablando de las elecciones presidenciales. Cuando se habla de las elecciones municipales, vamos a ser francos, el Partido de la Liberación Dominicana le lleva por mucho al partido La Fuerza del Pueblo. Otra cosa que yo siempre he creído es que cualquier aspirante a la presidencia, quien no cree esa percepción de que de una forma u otra él tiene el control del partido, crea cierta desconfianza en aquellos votantes que le gusta el tipo de hombre que tiene el control de la situación. Y cuando de una forma u otra el jefe de campaña de la campaña política de Abel Martínez, Francisco Javier García, envía una imagen mala, aquellas personas que de una forma u otra están en contra de muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, quienes son parte, son culpables y están asociados a los actos de corrupción, cuando se habla de esa organización política. Aquí, cuando se habla de Abel Martínez, realmente él tiene un dilema político. Porque Abel Martínez no tiene la capacidad de llevar al PLD al poder, pero el PLD tampoco tiene la capacidad de llevar a Abel Martínez al poder. En otro tipo de circunstancia política, Abel Martínez, como candidato a la presidencia del PLD, lo que hace es que se separa de la organización política, de ese viejo liderado político, y empieza a nombrar como jefe de campaña, como vocero de campaña, y en cada una de las demarcaciones, en lo que la gente llaman los comités medios del PLD, pero también el comité central, el comité político, una serie de individuos jóvenes, que de una forma u otra le demuestran al pueblo que Abel Martínez tiene el control total del Partido de la Liberación Dominicana. Y con él nombrar, ya sea porque le gustó o se lo impusieron, a Francisco Javier García como jefe de campaña, si yo soy Abel Martínez, es algo que crea cierto tipo de preocupación, porque es algo que Abel Martínez tiene que hacer. Producto del que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una alta tasa de rechazo en los votantes de República Dominicana, él tiene que crear una estrategia en la cual él se desliga de esa organización política en algunos aspectos negativos, lo cual el pueblo dominicano rechazó en las elecciones del 20 a esa organización política. Y eso se consigue simplemente poniendo en esos puntos clave de importancia a figura política nueva, con pensamiento nuevo, con idea nueva y con forma diferente de hacer política, algo que Abel Martínez hasta este momento falló. Otro elemento que yo siempre he creído que es sumamente importante cuando se habla de República Dominicana, donde el pueblo dominicano le gusta que lo allanten. Aquí es donde el carisma político, la retórica política, la forma de hablarle a los votantes, la forma de allantar al pueblo, la forma de embobar al pueblo, de una forma u otra, en República Dominicana es parte del proselitismo político, donde si tú no tienes esa capacidad de tú crear una especie de empatía con los votantes, en la cual tú conoces sus problemas, en la cual tú estás buscando soluciones realistas, y de una forma u otra tú te muestras como un individuo accesible, en la cual el pueblo puede hablar contigo, el pueblo te puede dar sugerencias. No cabe duda que cuando tú observas lo que es el comportamiento político hasta este momento, cuando se habla de Abel Martínez, su carisma político no existe, aún cuando me imagino que el creador de imagen política tiene que hacer malabares como una forma de mejorar la imagen política del candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, contrario al expresidente Leonel Fernández, que todos sabemos que el hombre te vende sueños, te duerme, y si tú no te das cuenta, te saca la cartera y después culpa a otro de ese robo. Otro elemento que yo siempre he creído es que en República Dominicana, producto de la gran crisis económica por la cual va a atravesar República Dominicana el año que viene, es un gran desafío para todos los aspirantes a la presidencia. Y hay muchas personas que producto del miedo, de una forma u otra, ellos prefieren elegir un individuo que tenga experiencia en el manejo del Estado.
Y por ese lado, cuando tú observas lo que es el comportamiento político de Abel Martínez, él no tiene experiencia manejando lo que son los asuntos del Estado. Cuando hablamos de una forma u otra de la mayoría de los ministerios, mayormente el Ministerio de Economía, porque vamos a ser francos, mucha gente alega que el crecimiento económico en República Dominicana el año que viene a lo mejor sea de un 3-5%, pero tú tienes que analizar el alto costo de la vida, el alto costo de la electricidad, pero también esa disminución en la capacidad que tiene el pueblo dominicano de comprar los productos más necesarios. Por ese lado, si tú me preguntas a mí, de una gran mayoría de los votantes en República Dominicana van a escoger al expresidente Leonel Fernández porque ya él tiene experiencia previa en el gobierno, lo cual en una agitación de crisis económica, a lo mejor él sabe manejarlo, pero él crea la percepción de que él sabe lo que está haciendo, contrario a Abel Martínez, que nadie sabe lo que él va a hacer, porque hasta este momento él no tiene una propuesta económica seria para de una forma u otra el manejar la grave crisis económica que vendrá a la República Dominicana en el 23 y en el 24. Otro elemento que yo siempre he creído es que cuando se habla de República Dominicana, cuando a ti te nombran como el candidato a la presidencia de la República, toda gente, esas personas que son parte del aparato publicitario de comunicación, en la primera semana, créemelo, esa gente te van a poner en la nube, te van a poner como lo mejor del mundo, en la cual puede crear un tipo de expectativa de que realmente la gente simpatiza contigo. El único problema es que ese tipo de campaña positiva hacia el candidato a la presidencia es de duración corta, y más en República Dominicana, cuando nosotros tenemos que aceptar que en República Dominicana la campaña positiva no venden. Lamentablemente lo que vende es la campaña negativa. Y cuando empieza esa campaña negativa en contra de Abel Martínez, no cabe duda que esa aprobación y ese nivel de popularidad o de aceptación que él muestra en algunos sondeos se va a caer, no por el suelo, pero va a bajar mucho, porque la campaña política detiene el avance de cualquier tipo de candidatura si el equipo de campaña y el equipo de comunicación no tiene el capital y el material humano para contrarrestar ese tipo de campaña sucia que viene contra Abel Martínez. No cabe duda también que yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana de una segunda vuelta, la capacidad de hacer acuerdo político con la oposición como una forma de desplazar a Luis Abinader del poder en este momento, yo lo veo con mucho problema. Debe ser porque yo tengo una mentalidad negativa. Pero dichos acuerdos entre dos tipos de aspirantes a la presidencia, que de una forma u otra ellos tienen su propia ambición política. Y la mayoría de ellos no son pragmáticos, sino ellos actúan en base a emociones políticas. Eso me dice a mí que pueden haber uno que otro problema. Cuando se habla de ese acuerdo político entre el expresidente Leonel Fernández y el candidato a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, cuando se habla de quién va a ser el candidato a la presidencia, de un grupo o un acuerdo opositor en contra del Partido Revolucionario Moderno. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este tipo de material, pero sobre todo hagan 1.000.000 de comentarios. A lo mejor de esa forma el algoritmo de YouTube me ayuda y dice, déjame mandar este videito a más personas, para que ellos se enteren lo que el viejo está diciendo, un viejo que cree que sabe de lo que está hablando. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.